En Sanabria, la de 1936 fue bautizada como la Primavera Libertaria. En el campamento de Santa Bárbara, en Requejo, Zamora, residían 1.500 carrilanos que trabajaban en condiciones penosas en las obras de ferrocarril. La intensa labor sindical presagiaba cambios inminentes y significativos. Entre los activistas que luchaban por mejorar la situación de los obreros estaba Antonio Álvarez Blanco, responsable de compresores. Lejos estaba de sospechar las vejaciones que habría de soportar Teresa, su mujer, o el altísimo precio que tendría que pagar por su compromiso social, por defender su derecho a vivir en un país libre. Con el verano, que auguraba un prolongado túnel de opresión sobre España, comenzaba su larga marcha, que le llevó a luchar en 2 guerras, a conocer los campos de refugiados en Portugal y Francia y a sufrir un campo de concentración en Alemania. Esto está lleno de guardias civiles para buscar a un hombre que no había hecho delito ninguno, que lo único que había hecho, echar mítines, estar en contra del régimen que había, ¿cómo lo diría yo? Que había enfrentado hermanos contra hermanos. Mi padre estalló la guerra el 18 de julio y estuvo huido por aquí, por el campo. Mi padre venía todos los días, aquí había una escalera que bajaba desde aquí hasta esta columna. Ella veía venir el cabo con un número por la calle, él venía por aquí, se marchaba por aquí arriba, pues al campo, a lo que la gente le llevaba cuando lo veían: Antonio, pero ¿qué te hace falta? Iban mis tías, la madre de José y otra tía, y que era madrina mía, y así estuvo pues hasta el 14 de agosto, que nació mi hermano, el pequeño ya, que le llamamos nosotros el pequeño, Anselmo. Afajó a mi madre, la preparó, se largó hasta que poco a poco se introdujo en Portugal. Portugal pues tenía una república, pero esa república era bananera. Se alió con Franco. Allí llegaban y veían que todas las mañanas faltaban 20, 30, donde iban llegando del campo de concentración. Decían que el que fuera adicto al régimen de Franco, que diera un paso al frente. Allí no se movía nadie, pero le aplicaban la ley de fuga. Y entonces una comisión salió y pidió que quería ver al cónsul español, porque el cónsul tenía que dar fe de aquello que estaba pasando. ¿Cómo se adentró él, por ejemplo, en el ejército? Porque él cuando terminó la guerra civil, era capitán. Sí. O sea, de nada a capitán, no sé cómo. Bueno, pues... Pero lo hizo. Después, mi padre le pusieron barcos en Lisboa. Estaba ya, o sea, la zona roja en Valencia estaba por los republicanos. Bueno, pues allí se instaló, estuvo allí todo. Pues un accidente muy fuerte, que le querían cortar una pierna. Más que accidente, estaba participando en la guerra. Estaba participando en la guerra, sí, sí. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero en el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Franco dictó que el que se moviera por España sin un salvaconducto era detenido. Mi padre tenía hermanos en Argentina. En Argentina, pues dice, ¿cómo nos arreglamos? Claro, él tenía que presentarse en la Puerta del Sol de Madrid. ¿Cómo se presentaba? Eso ya fue cuando acabó la guerra, ¿no? Sí, terminada. No, en guerra. En guerra, En guerra, eso lo dictó en guerra. Entonces él dice, pues, ¿qué puedo pedir? Pidió una partida de nacimiento de su hermano, que estaba en Argentina. Como era Miguel, en vez de llamarse Antonio, era Miguel. Tenía que presentarse en la comisaría de la Puerta del Sol y, claro, decir quién era, para qué quería el salvaconducto. Bueno, pues ese salvaconducto valía para ir de un sitio a otro aquí en España, porque si no era detenido. Llegó, le dice al comisario, ¿y para qué quiere usted el salvaconducto? Dice, me tenían una raya roja por la parte de arriba del nombre y otra raya roja por la parte de abajo. Y él se estaba viendo allí. Y dice, ¿y para qué quiere usted este salvaconducto? Dice, pues mire, para trasladarme a Jaca, que desde que empezó la guerra no damos con mi hermano. Ah, muy bien. Pues dígale a su hermano, si lo encuentra, que nosotros lo buscamos también. Cuando terminó la guerra estaba en Madrid. Había estado en Valencia y tal, pero cuando terminó en Madrid. Y de Madrid vio que si se quedaba era tío muerto. Y entonces patita y se lanzó a la frontera y pasó. De lo que más me hizo gracia a mí dijo que al llegar a la frontera con Francia le preguntó a un caserío de un señor viejo que por dónde se pasaba mejor para Francia. Dice, y el tío era de derechas de verdad. Y me informó perfectamente. Y pasó. Él pasó como muchos españoles. Él andando pasó el río y se presentó en Francia como un hombre que llegaba de un régimen totalitario, que pidió asilo político. Varias vecinas de Teresa Fernández, la esposa de Antonio Álvarez Blanco, forman parte de ese amplio grupo de mujeres que nos miran sorprendidas desde las fotos de ayer, con más incredulidad que ira, sin acabar de comprender, por su aspecto, su situación. A los hijos de Teresa no les consta que ella fuese señalada de ese modo, con el pelo al cero que lucieron incluso algunas de sus hermanas, pero sí supieron que fue martirizada durante la guerra con reiterados interrogatorios, y que un tipo con flechas en la camisa la amenazaba con sacarle la piel y ponérsela del revés. Pero aquí venía un enemigo que había venido aquí a comer a esta casa, a merendar con mi padre. Y resulta que ese señor, después nada más estallar la guerra, venía a buscarlo a mi padre.
¿qué corazón se le pondría a mi madre? Bueno, mi madre me decía a mí que le llamaba desgraciado. Digo, pero desgraciado, ¿no te das cuenta las veces que has comido con Antonio aquí? Y ahora lo vienes a buscar. Ah, que es que las cosas cambiaron. Así le dijo en una ocasión, dice, cuando te llamen al cuartel, el niño lo llevas, aunque esté durmiendo en la cuna, ¿qué tal? Que lo más llevas el niño también al cuartel. Que con el niño no te tocarán. Mi madre, la pobrecita, yo no sé ni cómo vivió hasta los 90 años. Tuvo humillaciones, tuvo de todo. Lo que pasa es que tuvo la gran suerte. De aquí hubo un cabo que conocía a la gente de aquí y sabía quién era cada uno. Quisieron embargar, y le quisieron embargar el capital por culpa de mi padre a su suegro. ¿Qué tenía que ver con su suegro? No llegaron a tal, pero sí intentaron. Mi abuelo trabaja en las fincas y de ahí no hay nada más. Ella, pues lo mismo que sus padres, no tenía. Que había una revuela tal, venía la Guardia Civil y la llevaba para Puebla, encerrada con más. Y después alguien revisaba, venga, tú para casa. Hasta que terminó la guerra. Cuando terminó la guerra, ya pues había otros negocios que disolver. Está la Segunda Guerra Mundial, pues a que Francia le dijo a defender a Francia o os mando para España, pues a defender a Francia. El asilo político se lo dieron en Francia, pero no fue bastante con eso, sino que vino la Segunda Guerra Mundial y a todos los exilados de España los mandaron a Alemania. De allí vino mi padre ya pues con 42 kilos de peso. ¿Y vino a España, finalmente? No vino porque le decían que tenía que reconocer el régimen de Franco. Él dijo que fuera Franco y Falange del poder. Y viva la República. El 18 de julio estábamos en plena siega del pan. Pues ese día, un guardia civil por allí, otro por allí, otro por allí, y nosotros escapando con las hoces. Si nos cortábamos, que nos cortáramos. Porque no se podía trabajar ese día. Ese día como si venía un pedrisco y quedaba todo en la facela, porque aquí ese día era sagrado. Y nosotros decíamos, digo, pero seremos desgraciados, que aún para trabajar, que era un día que, claro, si no se trabajaba no había, pero en el campo había que trabajarlo. Claro, había que aprovechar los días libres de la vida para hacer el... Pues no lo podíamos hacer. Y al que cogían le sacudían el polvo. Porque claro, decíamos,
Oye, que te echen 30 pesetas, 40, 50, pero si eran las que tenías de sobra para poder subsistir. Es que no te podías ni mover. Pero efectivamente lo que dice ese día, el 18 de julio, por supuesto, pero los domingos a lo mejor también se metía el cura. Los domingos había que ir primero a misa. Y después, eso ya, no el primer cura que tuvimos, que yo le llamo el educador mío. Ese cura, a nosotros, como no corriera usted a besarle la mano, hubiera un chaval rezagado, cuando llegaba, ¡plimba! Eso era lo primero. Lo segundo, ese salía a vigilar a las señoras que a lo mejor quedaban lavando, porque había niños, el niño se ensucia cada 2 por 3. Pues multa, el cura. El cura multaba también. Sí, señor. Allí en la Fontanacha, y las hacía marchar a casa. Pero por hacerlo en domingo. Por hacerlo en domingo, sí. Sí. Nos escribió una carta diciendo, bueno, él reclamó a mi madre, claro, si es que la vida es como es. Él reclamó a mi madre y le dijo, mira Teresa, esto se está prolongando. O nos juntamos o esto no puede seguir así. Mi madre, mis abuelos viejicos, pues claro, mi madre empezó a decir, mi madre analfabeta, que es otro gran problema. Y yo donde voy, donde vuelo, mi padre le decía en la carta, dice, mira, yo te presentaré un amigo en Andorra. En la Andorra española, ahí te recibirá este amigo y yo estaré en la francesa. Dice, y después ya ventilaremos lo de los niños. Nosotros venimos, reclamamos a los niños vienen. Le dije yo a mi madre después, pero madre, hija mía, usted corta raso por corriente y mi padre, yo creo que hasta le convenía hacer eso. Porque claro, ya era mucho tiempo el que se prolongaba así. Y nos escribió una carta rotunda diciendo, como le dijo, bueno, pues yo te esperaré con los brazos abiertos siempre que tú seas el que puedas venir. Él dijo que mientras estuviera el régimen de Franco, él no venía aquí para nada. Que él estaba en Francia, que era un país libre, que quería estar en un país libre. Radicalmente cortó. Sí. Dijo, no me escribáis hasta que yo no escriba. Pasó un año, pasaron 12, pasaron 13, pasaron 14. Yo estaba en Asturias y un día me dio a mí así una corazonada de decir, digo, bueno, pues esto yo tengo que saber de mi padre. Debo de saber de mi padre. Yo escribí a las últimas noticias que teníamos de él. Unos amigos que estaban allí, que él ya estaba en Toulouse, pues esos amigos dicen, hombre, existe un hijo de Antonio. Le mandaron la carta a Toulouse. Mi padre, y claro, él, oye, se tuvo que conmover, un tío, yo de 25 años, y
rápidamente me contestó. Me contesta, yo le dije, pues tú puedes venir cuando quieras. Él no me conocía de nada. Le mandé una foto yo, me manda otra él. Digo, en estos mismos momentos pido el pasaporte. Y quiero irlo a ver, esté como esté. Si está bien, mejor. Y si no está bien, lo que tengo yo lo compartiremos, padre. Pero yo quiero conocerlo, quiero saber, porque los delitos ya sé los que tiene usted. Que el que se mete no sé cómo decírselo, el que se mete a jugarse una carta, pues unos ganan y otros pierden. Claro. Dijo, ya lo sé. Dice, pero yo, en este mismo momento, los de Buenos Aires supieron de él siempre. La abuela mía marchó a los 80 años para Argentina y la abuela sabía de mi padre. Los que no sabíamos éramos nosotros, porque él dijo, bueno, yo cojo, arreglo el pasaporte, me voy a donde él, a Toulouse. Subía por la escalera, arriba, cuando veo que un señor me echa el brazo, él estaba atento a echar el brazo por arriba. Antonio, yo soy tu padre. Bueno, allí nos dimos unos abrazos. Dice, bueno, tenemos que hablar. Digo, bueno, pues somos dos hombres, de hombre a hombre. Nos fuimos, nos tomamos un cafetín, hablamos, dice, mira, yo si quieres ir a un hotel, yo te pago un hotel. Pero si quieres ir a nuestra casa, yo vivo con una mujer. Digo, yo voy a su casa. ¿A usted lo trata bien esa mujer? Sí, muy bien. Lo comprobé yo. Estuve 15 días con ella, lo comprobé yo. Que esa mujer se desvivía por él. Esa mujer era divorciada. Tenía 3 hijos, igual que nosotros. Lo que pasa es que ellos en mejor situación que nosotros. El hijo venía en yate aquí a España, las chicas estaban casadas con diplomáticos. Digo, claro, la diferencia. Magdalena y Anselmo, los hermanos de Antonio, seguirían pronto sus pasos. Así, en distintos momentos entre finales de 1950 y los años 60, los 3 hijos de Álvarez Blanco viajaron a Francia para conocer al padre que no habían podido conocer de niños. Yo no fui a conocer a mi padre a Francia. Fui a conocer a un señor que decía que era mi padre. Nos miramos en la estación de Toulouse y nos conocimos sin nadie más de intermedio. Entonces yo de aquella todavía estaba verde en todos los conceptos. Yo los veía felices, íbamos a los sitios. Antonio, vamos a cantar una canción. Yo parecía que no me salía la canción, porque claro, me acordaba de mi madre. Y canta, hombre, canta. Yo los vi que fueron felices hasta el último día. Claro, el que pensemos en otra cosa, pues no estamos en la realidad, porque la vida se vive una vez. Sí. Y la vida de él fue trágica. Así fue tan trágica que murió con 62 años por un cáncer de garganta. Y esta es la historia de aquel hombre que nada más vino a este mundo para sufrir.
Bueno, pues allí estaríamos charlando de noche y de día, todos los días, porque ella era francesa, pero era una mujer, esta la conoció, vino aquí, mi madre la recibió con los brazos abiertos, nada más le decía que nada más sentiría que sus hijos no hubieran conocido a su padre, pero ya si lo conocían, que ya ella se moría tranquilamente, porque le decía a ella, dice, yo quise mucho a Antonio, dice, y Antonio te quería a ti, pero ¿cómo no fuiste cuando él te dijo eso? Le explicó las circunstancias y lo comprendió, vino varias veces, llevó un sobrino nuestro con ella a Francia, una convivencia maravillosa, porque la vida era así, no había otra forma. Pero nosotros recibimos a este señor aquí, que lo diga José, que la recibimos bien, porque a nosotros cuando íbamos nos trataba como si fuéramos hijos de ella, ¿eh? Nos trataba divinamente. Cada uno tenemos nuestra historia, y esta historia pues es muy triste contarla, de verdad, pero que no volvamos a caer en eso, que nadie se lo olvide, ¿eh? Eso. Que podemos llegar a caer, ¿eh? Sí. Nunca se sabe cómo empiezan las guerras. Es verdad. Ni mucho menos cómo acaban. Claro, porque todos ahora tenemos una democracia mejor o peor, pero tenemos libertad. Y esa libertad a mucha gente no le interesa, ¿eh? Pero, de todas las formas, yo cumplí cosas que se me metieron en la cabeza, que yo tenía que conocer a un padre, por lo que él dijo. En aquella carta dice, no me escribáis hasta que yo no escriba a mi madre. Decía, tu padre se ha muerto, hijo, tu padre se ha muerto. Bueno, pues yo para ir a ver a mi padre, tuve que escribirle a mi madre. Yo pedí permiso en la fábrica de explosivos en La Manjoya. Digo, madre, en este mismo momento salgo con destino a Francia, voy en ejercicios espirituales. Una mentira piadosa, mi madre creía, ay, pues qué bien, mi madre muy católica, estaba ahí toda ilusionada. Y entonces estaba el correo como le daba la gana. Yo mandaba tarjetas y las tarjetas llegaron cuando ya había llegado aquí ya. Ni se enteró, pero mi madre estaba, ¿qué tal, hijo? ¿Qué tal? Digo, que vengo de ver a mi padre, madre. Madre mía, qué alegría se llevó. ¿Qué tal está tu madre? Digo, mi padre está bien, en lo que cabe. Y era verdad, entonces estaba bien. Pero vino el cáncer de garganta y se lo cargó. Y las historias se terminan de esa forma, que yo quería que mi padre hubiera podido venir a España, que él, con la democracia, él venía.